El collar que llevo al cuello ha estado conmigo casi todos los días durante los últimos 8 años. Es una sencilla cadena de plata con un pequeño colgante en forma de corazón, nada extravagante ni particularmente valioso en términos monetarios, pero para mí no tiene precio. Mi madre me lo puso el día que cumplí 10 años, apenas 3 semanas antes de que el cáncer se la llevara para siempre. A veces, cuando estoy sola, me descubro aferrándome a él, como si al sostener ese pedacito de metal siguiera sujetando un pedacito de ella. A mi madrastra le disgusta. Nunca lo ha dicho abiertamente, pero lo noto en la forma en que entrecierra los ojos cuando se fija en él, en sus comentarios sutiles de, quizá podrías ponerte algo diferente para variar, en los collares que me regala por Navidad o cumpleaños aunque nunca haya mostrado interés en otra joya que no sea este. El collar simboliza algo contra lo que ella nunca podrá competir, el recuerdo de una mujer que siempre ocupará un lugar en mi corazón y en la historia de mi padre, un lugar al que ella jamás podrá acceder. Tenía 10 años cuando mi madre falleció, tenía edad suficiente para conservar recuerdos sólidos, pero era lo bastante pequeña para que, ahora que tengo 18, comiencen a desdibujarse. Recuerdo más su risa que su voz. Recuerdo más su aroma que su aspecto cotidiano. Las fotos ayudan, pero son solo instantes estáticos, sin mostrar cómo se movía o cómo se le formaban arruguitas en los ojos al sonreírme. Mi papá conoció a mi madrastra unos 2 años después de que mi mamá murió. No lo culpo por buscar compañía, por necesitar a alguien con quien compartir su vida. El duelo es agotador, y lidiar con él en solitario mientras crías a una hija lo hace aún más duro. Así que cuando Janet apareció, intenté mostrarme comprensiva. Yo tenía 12 en ese entonces, estaba enojada con el mundo por haberme arrebatado a mi madre, confusa por los cambios de mi cuerpo y mis emociones, y ansiaba estabilidad. No se lo puse fácil, pero tampoco fui terrible. Era educada, a veces incluso cordial si me pillaban de buen humor. Sin embargo, Janet llegó con una idea muy clara de lo que sería su papel. No pretendía ser simplemente un apoyo o construir una relación única conmigo. Desde el principio, quiso ser mamá. No una segunda madre o madre adicional o madrastra, sino que parecía querer ocupar exactamente el lugar que dejó mi madre, como si la vacante tras su muerte fuese un trabajo para el que se podía postular. En cuestión de meses, redecoró nuestra casa, quitando los detalles que mi mamá había elegido, las cortinas azules de la sala, la colección de pájaros de cerámica del estante, el muro con fotos familiares que de pronto mostraba menos imágenes de mi madre. Cuando protesté, mi papá dijo que necesitábamos empezar de cero y que sería más fácil para todos seguir adelante. Pero no se sentía como avanzar, se sentía como borrar. En mi cumpleaños número 13, Janet me regaló algo especial, un diario con candado y la frase, mamá e hija, en letras doradas. Cuando le dije con cortesía pero firmeza, gracias, pero no eres mi mamá, la temperatura de la habitación bajó como 20 grados. Mi papá luego me reprendió por ser, deliberadamente hiriente, con alguien que, de verdad estaba esforzándose. No podía hacerle entender que el problema no era que intentara, sino lo que intentaba ser. Con el paso del tiempo, entre nosotras se formó una especie de tregua tensa. Compartíamos espacio, comidas, y a veces teníamos charlas agradables sobre temas neutros como la escuela o películas. Pero siempre había un trasfondo de competitividad por su parte, un afán desesperado de ser la más importante, la más maternal, la figura esencial en mi vida en lugar de la mujer que me dio a luz. Se metía cuando hablaba de mis recuerdos con mi madre. Yo no lo habría manejado así, comentaba, o supongo que las maneras de criar eran distintas en esa época. Les contaba a los familiares de mi padre todas las cosas maternales que hacía por mí, ir de compras, ayudarme con tareas, prepararme el almuerzo, como si esas tareas rutinarias anularan los primeros 10 años de mi vida. Aprendí a elegir mis batallas. Dejé de mencionar a mi madre delante de ella. Acepté su presencia en mis eventos escolares con una sonrisa forzada. Le agradecía las cenas, los traslados en coche, la ayuda con proyectos. Pero nunca la llamé mamá, y nunca dejé de usar el collar. Esas eran mis líneas rojas, los límites que no le permitiría cruzar en su empeño por reescribir mi historia. El fin de semana pasado, ese frágil equilibrio se rompió en lo que debía ser una cena agradable. Mi papá propuso cenar con los padres de Janet en un restaurante elegante del centro, para celebrar su aniversario.
Llevé un vestido negro sencillo y mi collar habitual, sin nada extravagante. Me comporté de la mejor manera, conversando con educación y alabando la comida. La madre de Janet, una señora amable que se esfuerza demasiado por hacerme ver como su nieta, se fijó en cómo brillaba mi collar bajo la luz del local. «¡Qué colgante tan bonito!», dijo. «No recuerdo habértelo visto antes». Sí lo había visto, varias veces. Pero respondí con cortesía. «Gracias», dije, llevándome la mano al collar por reflejo. Era de mi mamá. Me lo dio antes de fallecer. Lo uso a diario. No lo dije para crear tensión, solo estaba siendo honesta. Pero vi de reojo cómo Janet se ponía rígida, aferrando con fuerza el tenedor. Dio un sorbo lento a su vino y entonces pronunció esas palabras que lo cambiaron todo. «Bueno, técnicamente yo soy tu madre ahora. He hecho más de madre en los últimos 8 años que ella en 10». Sus palabras flotaron en el aire como una nube tóxica. No podía creer lo que oía, no solo por la anulación de la importancia de mi mamá, sino por la absurda forma en que medía la maternidad como si fuera cuestión de horas o tareas acumuladas. Como si mi madre hubiera perdido su condición de madre, por tener la osadía de morir de cáncer. La mesa entera guardó silencio. El rostro de mi papá se quedó congelado entre el asombro y el pánico. El padre de Janet empezó a recolocar sus cubiertos con un interés repentino. La madre de Janet abrió la boca levemente, pero no dijo nada. Y algo dentro de mí, que llevaba años cediendo, complaciendo, transigiendo, se rompió por fin. Reí. No fue una risa alegre ni divertida. Fue esa risa que surge cuando algo está tan mal que tu cuerpo no sabe cómo reaccionar. Si crees que ser madre consiste en intentar borrar a la verdadera, le dije, con la voz más firme de lo que en realidad me sentía, entonces sí, ha sido estupenda. La expresión de Janet habría sido cómica en otras circunstancias. Tenía el semblante de quien acaba de recibir un golpe físico, la cara perdiendo color según calaban mis palabras. Su madre lanzó un respingo, llevándose la mano al pecho con dramatismo. «Pide disculpas ahora mismo», soltó mi papá en un murmullo furioso, inclinándose hacia mí con la ira reflejada en sus ojos. Pero, por primera vez, me negué a ceder. Por primera vez, no quise mantener la paz ni tragarme mis sentimientos. «No», contesté tajante. «Estoy harta de fingir. De fingir que mi madre nunca existió para que Janet se sienta cómoda. De tener que reprimir mi duelo para que ella juegue a la casita. Ya no pienso seguir». Me levanté, dejé la servilleta en la mesa y salí del restaurante. Me temblaban las manos, el corazón me palpitaba hasta la garganta, pero también sentí algo que no había tenido en mucho tiempo, alivio. Al fin se había dicho la verdad que tanto tiempo llevaba guardando. Mi papá me encontró sentada en un banco afuera, con lágrimas rodando por mi cara mientras me aferraba al collar. No se sentó a mi lado, solo se quedó de pie con las manos en los bolsillos, visiblemente tenso y molesto. «La humillaste», dijo. «Delante de sus padres. Después de todo lo que ha hecho por ti». «Ella se humilló sola», repliqué. «Y todo lo que ha hecho por mí no borra lo que me ha hecho a mí». «Ella solo intenta conectar contigo», insistió. «Necesitas ser la persona madura aquí». Aquello de ser la persona madura me supo especialmente injusto. Porque era siempre mi responsabilidad, como hija huérfana, acomodarme a los miedos e inseguridades de la adulta que había elegido casarse con un viudo que tenía hija. ¿Por qué debía reducir mis sentimientos, mis recuerdos, para que ella se sintiera la única figura maternal en mi vida? «No», dije de nuevo. «No tengo que ser la madura. Tengo que ser honesta con lo que siento. Y si eso te parece demasiado a ti o a ella, quizá deba buscar universidades aún más lejos». Eso captó su atención. Su rostro se suavizó un poco y se sentó a mi lado con un suspiro pesado. «Sé que ha sido difícil», dijo con voz más amable. «Pero Janet te quiere a su manera. No pretende reemplazar a tu mamá». «Sí, sí pretende», respondí. «Lo ha dejado clarísimo esta noche». No pudo refutarlo porque ambos sabíamos que era verdad. Permanecimos callados un rato hasta que volvimos a la mesa,
donde sufrimos un postre bastante incómodo antes de separarnos con alivio. De eso hace 3 días. Desde entonces, Janet casi no me ha dirigido la palabra. Se mueve por la casa como un fantasma, esquivando mi mirada y saliendo de las habitaciones cuando entro. Mi papá intenta mediar, proponiendo planes familiares que rechazo, o conversaciones privadas que Janet rehúsa. La tensión se palpa, y me pregunto si esto será la nueva normalidad o si volveremos a la simulación de normalidad superficial que disimulaba rencores más profundos. Parte de mí se siente culpable por desatar este conflicto y romper el frágil equilibrio de casa. Sé que mi papá está en medio, dividido entre su lealtad a su esposa y el cariño por su hija. Sé que Janet está herida, sintiéndose rechazada tras años de esfuerzos mal orientados. Entiendo que, desde su perspectiva, cree haber dado todo para no ser la extraña en la familia. Pero otra parte de mí se siente reivindicada. Durante demasiado tiempo he moldeado mi comportamiento para encajar en la versión que Janet quería imponer, donde mi madre no se mencionaba, como si fuera un capítulo cerrado, y ella era la única figura materna real de mi vida. Expresar mi verdad, aunque haya sido de modo tan público y doloroso, fue como recuperar una parte de mí que llevaba años en silencio. He reflexionado sobre cuáles son los límites saludables en una familia mezclada. Nunca esperé que Janet fuera irrelevante en mi vida. Nunca la culpé por casarse con mi papá ni por querer forjar una relación conmigo. Lo que detestaba era su afán de competir con un fantasma, de proclamarse más que mi mamá, en lugar de buscar su propio lugar de forma respetuosa. Había 1000 formas en las que pudo acercarse a mí sin intentar suplantar a mi madre. Habría podido ser una guía, una amiga, una adulta de confianza para mis años de adolescencia. Podría haber honrado la memoria de mi mamá a la vez que construíamos algo nuevo. Pero eligió el borrado y la sustitución, un enfoque condenado al fracaso. Ahora que me preparo para graduarme del instituto y entrar a la universidad en unos meses, me pregunto si, a la larga, esta confrontación resultará positiva. Tal vez, despojada la fachada, podamos construir algo más auténtico, basado en lo que realmente somos y no en la fantasía de Janet. O quizá no. Quizá algunas heridas son demasiado profundas y nuestras diferencias irreconciliables, y lo mejor que puedo esperar es una tregua hasta que me vaya a la universidad, y luego limitarnos a visitas familiares puntuales. En cualquier caso, me niego a arrepentirme de defender mi espacio y el recuerdo de mi madre. No aceptaré la versión de que fui injusta por señalar actitudes que me han dañado tanto. Y, sobre todo, me niego a quitarme este collar o a dejar de mencionar a la mujer que me dio la vida, que me amó incondicionalmente durante 10 años maravillosos y que merece ser recordada. ¿Me equivoqué al avergonzar a mi madrastra en la cena? Tal vez, para quienes valoran la armonía social más que la honestidad emocional. Pero en el fondo sé que hice bien al marcar un límite, no solo por mí, sino por la memoria de la mujer que ya no puede hablar por sí misma y cuyo legado merece algo mejor que ser minimizado por alguien que ni siquiera la conoció. Aunque mi madre no pudo criarme, tantos años como Janet ha estado en mi vida, el amor no se mide por el tiempo sino por el impacto, los recuerdos y los valores que siguen modelándome incluso ahora que ella se fue. Y, por esa medida, la presencia de mi mamá en mi vida sigue siendo más poderosa de lo que Janet podrá entender jamás.